Bueno, señores, es jueves, son las 11:04 de la mañana, 11:05 ya de la mañana. Es momento de columna internacional. Está el señor Matías Rodríguez sentado en la mesa. Mati, ¿cómo andás? Buen día. Muy bien, Maxi, buen día a la audiencia también. Che, un montonazo de cosas, ¿no? Para hoy, esperemos que lleguemos a todas. Sí, están pasando tantas cosas que no damos abasto ni para analizarlas. Mirá cómo Marx te pispea, estoy viendo la pantalla, está Marx lo pispea de refilón a Matías, que es Marx la compu, ¿no? De Matías. No, Marx y Boca. Sí, no abajo ahí, está el escudo de Boca, hay que decir, Lo escondí hoy. Hay que decir que está el escudo. Bueno, arranquemos porque si no vamos a llegar a todo lo que hay. ¿Por dónde querés arrancar? Vos me decís. Vamos por una nota de color de la semana. Dale. Hace un mes más o menos estuvimos hablando de Bangladesh. Uh-huh. Bueno, ahí cerquita, en una isla que está al sur de la India, en Sri Lanka, ocurrió un hecho muy llamativo, que es que ganó la elección un presidente de tendencia marxista. Bien, por eso está Marx. Claro, ahí está. Que al punto de que hace unos días que hicieron el desfile del triunfo, parecía un desfile de la década del 60 o de los 30, porque pasaban con autos con imágenes de Marx, de Lenin. Así que no sé por qué me habrá pasado, pero me empezaron a llegar mensajes de muchos amigos. Mirá esto. Entonces, entender un poco qué pasa en Sri Lanka también, porque bueno, venimos hablando bastante de toda la zona de Asia, la India. Están pasando un montón de cosas en lugares del mundo que nosotros mucha atención no prestamos. Y son cosas que son como contratendenciales en relación a todo lo que vemos que pasa en otras regiones más occidentales. ¿Es un lugar, lo ubicás geográficamente, Sri Lanka? Sí, es una isla, es un país insular que está ahí en la puntita sur de la India. Es un país con una población bastante grande, tiene 24 millones de habitantes, con una densidad de habitantes por kilómetro muy alta. Tiene 323 habitantes por kilómetros cuadrados. Imagínate que Argentina tiene 16. Claro, porque es chico el territorio. Sí, fue colonia británica, como también fue la India. Sí, y como gran parte del mundo en su momento. Bueno, había sido antes colonizado por Portugal y por Países Bajos, y a partir del siglo XIX, 1815, pasa a ser parte del Imperio Británico, que capaz que la audiencia se acuerda del nombre que tenía antes, que es Ceilán. Claro, antes era Ceilán. Sí. Después, bueno, Sri Lanka tiene inclusive una historia de rebelión. Me vino muy a la mente, hay una canción de Reincidente que se llama Aprendiendo a Luchar, de una banda española, y en donde menciona El Salvador, Belfast, Córcega y Sri Lanka como lugares de revolución o de rebelión de parte del pueblo. Bueno, toda esa zona fue muchas rebeliones y recién se independiza en 1948, o sea, en sintonía con la independencia de la India, que es un año antes, y recién en 1972 cambia el nombre a Sri Lanka y pasa a ser una república. Y ahí corta todos los lazos con Gran Bretaña, cambia la bandera, incluye también a las minorías tamil y musulmana dentro de la bandera con los colores. Después tiene un periodo trágico que es de guerra civil, que va de 1983 hasta el 2009. Económicamente es estratégico en el punto de que veníamos hablando, tiene un vínculo naval estratégico entre Asia Occidental y el sudeste asiático, porque ahí pasan todas las rutas marítimas. Claro. El puerto de Colombo es uno de los más importantes del Océano Índico, que es como una de las capitales que tiene. Tiene dividido el sistema político en dos, en Kotte y en Colombo, que son dos ciudades importantes. Y tiene una economía que está muy basada en la exportación de productos primarios, grafito, té, coco, caucho. Pero bueno, es novedad por esto. Que ya había sido novedad hace 2 años, no sé si te acordás, que hubo una rebelión popular enorme que terminó con el asalto del Palacio Presidencial. ¿Te acordás? Sí. Que incendiaron la casa del primer ministro y que llegaban imágenes de entrando a la casa de gobierno y después también como bañándose en las piletas. Sí. Una mezcla así de 17 de octubre y 2001, ¿no? Las patas en el agua y entrando masivamente. Protestas muy masivas que en realidad no se puede entender este triunfo sin hacer el enlace con las movilizaciones y la crisis de julio del 2022. Que terminó con la renuncia del presidente. Que esas protestas, ahora todo lo que voy a decir
nos va a parecer todo muy conocido. Porque tiene que ver con una muy grave crisis económica que viene de largo aliento y que tiene el problema de la deuda externa y el FMI en el centro. Ahí tienen un problema de balanza de pagos crónico, o sea, es un país deficitario, importan más de lo que exportan. Eso entró en crisis en los últimos años, principalmente cuando se empezaron a aplicar políticas neoliberales, y empezó a hacer como una cadena de escasez. Primero empezó a escasear el combustible, eso afectó al transporte, después a la producción de electricidad, empezaron los cortes de energía. Esos cortes de energía produjeron que no se pueda trabajar en el campo, por lo tanto, no había gasoil, un montón de productos esenciales para la producción de alimentos, empezó a haber escasez de alimentos, y eso afectó a toda la población. O sea, entró en un declive económico que empezó a caer el producto bruto, se destruyeron los ahorros, se destruyó lo que había crecido la clase media. Ahí buscaba estadísticas y es como parecido a lo que pasa ahora acá igual. Uh-huh. Pero el 54% de las familias endeudadas. Bueno, le estamos ganando. Sí, capaz que ahora vamos ganando. Entonces, los gobiernos de turno empiezan a tomar deuda. O sea, los organismos de crédito como el FMI empiezan a prestar plata, empiezan a condicionar después porque no podían pagar, y se produce como una asfixia que le lleva a una austeridad en la salud, la educación, todo lo que serían los derechos. Sí, imagino que será, te pregunto, Mati, un lugar, digo, por la poca extensión territorial y por su historia sumamente joven de independencia de la conquista, de la colonización uh-huh. Británica, sumamente jugosa para el Fondo Monetario Internacional. Si bueno, te presto y me termino casi quedando con la isla en algún momento. Tal cual, porque es el destino de muchos países que son jóvenes y que además no tienen los recursos ni la infraestructura necesaria como para... En realidad los pueden tener, pero los han administrado mal porque han sido intervenidos por gobiernos que miraron más para ese lado, para políticas neoliberales y más del capital financiero. Pero bueno, como te decía, un país postcolonial, con una guerra civil, con el neoliberalismo, con la pandemia en el medio y uh-huh. con burbujas financieras inyectadas desde los organismos de crédito como el FMI, llevaron a un combo perfecto que terminó primero en esta crisis y después, como no se resolvieron todos esos problemas, irrumpe un partido que tenía una historia de haber participado de varios intentos revolucionarios armados en la década del 70 y del 80, que es el JVP, que lo traduzco al castellano, el Frente de Liberación Popular. Es un partido de tendencia marxista que empuja una candidatura de un líder que es Anura Kumara Dissanayake, que ganó con 5.700.000 votos. Le sacó casi 2,5 millones de votos al segundo y se convirtió en un presidente abiertamente marxista-leninista y que promete hacer cambios, después lo tendremos que seguir, hacer cambios profundos, entre ellos resolver el tema de la deuda soberana. O sea, claro, romper con el FMI o buscar alguna forma de negociación más dura. Bueno, ahí tendremos que tener el ojo atento a ver cuál va a ser la reacción. Digo, ¿qué pasa? Porque sería, te pregunto, sería el primer país que rompa diciendo, che, la deuda la desconocemos, digo, no hay manera de pagarla, a ustedes no se les paga. Sí, bueno, ha habido negociaciones fuertes en otras épocas, como fue la de Ecuador, cuando se investigó y se uh-huh. refinanció y fueron a la Corte de la Haya y terminaron pagando el 30% porque pusieron los papeles de los dos lados. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho Argentina? Porque si vamos a un juicio internacional, está muy flojo de papel, empezando con la deuda que es ilegítima de la época de la dictadura. Sí. Que en otros países... Estados Unidos usó el mismo argumento para desconocer deudas porque decía que había gobiernos que no habían sido democráticos. Y después en Argentina se toma una deuda que además se estatiza ilegalmente con Cavallo en el 81, creo, y que eso se convierte en una bola de nieve que no terminó nunca de... Bueno, y ni hablar de
2018. Sí, que superó todos los límites permitidos por el fondo. Mati, pasamos capítulo Sri Lanka, ¿te parece? Digo Sí, yo, para avanzar, porque ya pasamos 15 minutos de bloque y así vamos avanzando con el resto de las cosas. Así es. Me parece bueno que podamos darle atención a eso en la columna, que venimos bien. Sí. Venimos con... ojos puestos ahí. O los ojos puestos, sí. Después podemos hablar también de lo que está pasando en África y el Sahel, que hay también todo un movimiento interesante ahí. Bueno, estuvo esta semana en la 79 Asamblea General de la ONU. Tuvimos ahí una actuación descollante de nuestro presidente, que dijo cosas que, bueno, ahora vamos a analizar. Y se dio en el medio, además, de un ataque de Israel al Líbano. En realidad, 2 ataques. Hubo uno que ellos no reconocen, que fue noticia mundial, el ciber. Los Viper. Sí, me gustó cómo lo plantean los compañeros de Crisis. Ciberterrorismo de Estado le pusieron. Genial. Es tremendo, porque Genial. El mundo occidental, incluso acá en Argentina, hubo como una repercusión de centrar el análisis en la capacidad tecnológica y la viveza de los israelíes para hacer semejante acción. Pero en realidad lo que se está trazando es que se están rompiendo todos los límites de lo que en algún momento fueron los pactos de guerra. Sí. Estallaron en el Líbano más o menos 3.000 beepers, esos aparatitos que usábamos antes para mandar mensajes, walkie-talkies y algunas laptops, computadoras, que dejaron hasta ahora 35 muertos y 3.000 heridos, que le explotaban. Se veían los videos, no sé si lo yo lo vi en un supermercado, lo vimos acá con Viola, estábamos viéndolo en un súper, hay una persona eligiendo fruta y vemos como todo el mundo corre, porque había nenes al costado, todo, y le explota, no sé si en el bolsillo o en el pantalón, donde sea, sí. Explota el Viper. Sí. Parece que salió una nota del New York Times que Israel habría inventado una empresa fantasma y habría inyectado explosivos en todos los dispositivos que Hezbollah había encargado para contrarrestar el espionaje que hace el Mossad sobre los teléfonos. Por lo tanto, le inyectaron en gran parte de su militancia estos aparatitos, pero también en un montón de gente más, porque acá tengo un nombre, porque hay que poner el nombre a las personas. Hay una niña que se llama Fátima Abdullah, de 9 años, que acaba de empezar 4º año de primaria, que cuando sonó el Viper lo fue a buscar a la mesa y se lo fue a llevar al padre y explotó y la mató. Entonces, y después, bueno, hay testimonios que estuve buscando en medios. Un doctor llamado Elías Warrak hizo varias entrevistas y cuenta que del 60% de los pacientes que atendieron en el hospital de Monte Líbano de Beirut, la mayoría tuvieron pérdida de dedos, manos, ojos, hemorragias internas. Es una cosa terrible, espantosa. Fue una masacre. Fue una masacre. Y después de eso viene que Israel empieza los bombardeos en el sur del Líbano, en Beirut. Esto se suma a lo que están haciendo en Gaza desde octubre, que es un genocidio. Me parece que no nos podemos acostumbrar a esto, hay que seguir denunciándolo. Hay incursiones armadas en Cisjordania, hay ataques en Irán, en Siria, y esto dispone del beneplácito de toda la ayuda militar de Estados Unidos y de Europa, que tiene mucho que ver con lo que pasa en el Medio Oriente, porque han sido históricamente los interventores y garantía del caos en toda la región. Entonces vamos a una asamblea de la ONU que está atrasada por esta escalada de guerra en Medio Oriente, y que me parece que hay que ver hasta dónde puede llegar, porque hay una preocupación internacional en que pareciera que Israel quiere una guerra total. O sea, quiere llevar la guerra al Líbano, posiblemente a Irán, y ven, creo que una oportunidad para eliminar a los palestinos, porque lo que están haciendo en Gaza es un genocidio, y también reforzar, o sea, y reconfigurar nuevamente el mapa de Medio Oriente con un refuerzo de sus posiciones estratégicas. En una guerra que es totalmente asimétrica por el poderío militar que tiene Israel y por el aumento del financiamiento de Estados Unidos, que aumentó el 56% del envío de armas a Israel con respecto a años anteriores. Primer eje de análisis de la ONU es en qué contexto se da, y se da en este ataque de Israel al Líbano. Ahí le pasé a Violeta
un audio de Petro. 2 audios de Petro que son interesantes para empezar a ver cómo fue la discusión en la ONU. Lo escuchamos, dale. La selva amazónica se está quemando. Las campanas ya doblan por todo el planeta. Por ti, por nosotros, por la vida y la humanidad, como dijera Ernest Hemingway. Las campanas no solo doblan por ti, sino por toda la vida. Ha comenzado el fin. El control de la humanidad sobre la base de la barbarie está en construcción y su demostración es Gaza, el Líbano. Cuando muera Gaza, morirá la humanidad toda. Che, el acento, todo, cerré los ojos y me imaginé el discurso de Che Guevara en el lugar, no sé por qué, por la manera de hablar. Bueno, ahí está, 2 discursos, dos fragmentos del discurso de Petro diferentes, ¿no? Uno hablando de lo que está pasando en el Amazonas, que se está incendiando, y el otro hablando de lo que está pasando en lo que decías vos recién en Gaza, ¿verdad? Sí, me parece que estas voces, y podemos incluir a Lula, o incluso también a lo que dijo el Papa días anteriores, aparecen como voces que contrarrestan un poco la que vamos a escuchar después de nuestro presidente, en relación a mostrar un espacio que verdaderamente cuestione lo que está pasando desde una lógica que no tenga que ver con la destrucción en la que está inmerso el mundo. Uh-huh. Lula también hizo una denuncia a la guerra, de cómo Israel se expande en el Líbano, de la barbarie de la guerra en Europa entre Rusia y Ucrania, del ascenso de la extrema derecha, habló del capitalismo de plataforma, tuvo toda la atención con Twitter en Brasil. Sí. Y por eso te digo, están proponiendo, como creo que Lula, Petro en las Naciones Unidas jugaron un rol importante porque aparece como un espacio de peso regional, también en sintonía con los BRICS, que da una respuesta a esa agresividad de la ultraderecha que ahora vamos a escuchar en Milei, y que, como te decía, va en sintonía con lo que dijo el Papa, que el Papa se metió el otro día con temas globales y temas locales, pero habló de que estamos en una acumulación capitalista viciosa y no virtuosa, y llamó a que los pobres se organicen y luchen contra estas estructuras, porque dijo algo así como que ya no tienen nada que esperar. O sea, estamos a un nivel de degradación y deshumanización, y dijo una frase importante que tiene que ver con lo de Argentina. Habló de la represión de Milei de los jubilados y dijo que, bueno, dice, había obreros, gente que pedía derechos y la policía lo rechazaba con lo más caro, el gas pimienta. Dice, en vez de pagar la justicia social, pagan el gas pimienta. Me parece que aparecen como voces. Lo que dice Petro de si muere Gaza, morirá la humanidad toda, me parece que es la frase de la cumbre de Naciones Unidas, es un llamado a la paz. Vamos a escuchar ahora lo que dijo Milei. Ha sido precisamente la adopción de esa agenda que obedece a intereses privilegiados, el abandono de los principios esbozados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo que tergiversó el rol de esta institución y la puso en una senda equivocada. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista. En esta misma casa, sistemáticamente se ha votado en contra del Estado de Israel, que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal, mientras se ha demostrado en simultáneo una incapacidad total de responder al flagelo del terrorismo. Bien, tranca. Decía algo tranquilo, Javier, déjame a mí, dijo. Es como los antagonistas, ¿no? Sí. O sea, por un lado... Tiene un nivel de violencia esto que, digo, a lo largo de todo el discurso fue un nivel de violencia que es inaudito, ¿no? Pues yo vi 2 nomás, pero vos habrás visto más, centrales de la ONU, y me parece que lo de Milei es inaudito en serio. Sí, porque tiene una gravedad importante que lo hablamos recién antes de salir al aire, que es que abandona abiertamente toda pretensión de Argentina de ser garante de la paz mundial, que fue una de las políticas que nos enorgullecen como nación durante gran parte de nuestra historia. En segundo lugar, hace una inversión, tiene una imagen invertida de la realidad, porque termina echándole la culpa al socialismo, que casi no gobierna ninguno de los países que están serían los que dictan estas políticas, sino que al revés. Yo lo leía a Claudio Lozano, el compañero de la CTA, economista, que dijo, le sacó un tuit diciendo, es el capitalismo estúpido, como diciéndole,
vos tenés una visión invertida y echás la culpa al socialismo cuando el problema de la degradación ambiental, de la desigualdad, de la guerra, de la violencia, de la deshumanización, hoy el problema es el capitalismo que no frena. O sea, hay una lógica... Y Milei hace una inversión. Me parece que, si podemos esbozar algún tipo de análisis, aparece de nuevo en toda la ONU aparecen de nuevo los discursos ideológicos fuertes, porque aparece una disputa del sentido de Occidente, que es lo que veníamos hablando. Milei se mete en esa disputa. ¿Hacia dónde va Occidente? No tiene la correlación de fuerza para hacerlo, no sé si está consciente de eso, pero juega con todo ahí a decir, bueno, Occidente tiene que ir para acá y por eso sale de la Agenda 2030. Que si vos lees los puntos de la Agenda 2030, podríamos adherir tranquilamente a muchos de esos. Habla del desarrollo sostenible, de la paz y la seguridad internacional, de la juventud y las generaciones futuras, de ponerle límites a las plataformas digitales, modificar el Consejo de Seguridad. Hay como algunas cosas que después en la práctica no se traducen, pero Argentina termina saliendo de la Agenda 2030 del Pacto de Futuro, que lo vota toda la ONU. Prácticamente 193 países. Te pregunto, porque es una de las versiones que circularon, sobre todo en redes, decía que el motivo principal por el cual Milei se bajaba de esto tenía que ver con el tema de las plataformas. Y un supuesto acuerdo que tiene con Elon Musk y con Trump para el préstamo de guita si es que Trump gana las elecciones ahora en este año en Estados Unidos. ¿Existe eso o es algo así muy ficticio? ¿Elon Musk podría prestarle guita a Argentina? ¿Ponerle tiene la capacidad económica de hacerlo? No creo, pero sí Elon Musk sacó un tweet en medio de la ONU que dijo que en octubre va a haber buenas noticias para Argentina. No me acuerdo textualmente, pero supuestamente le estaría vendiendo que va a haber inversiones en Argentina. Hay toda una serie de rumores de que se querría quedar con todo lo que es telecomunicaciones en Argentina. Está lo del litio, sí. Está la empresa que no me acuerdo el nombre ahora, de Elon Musk, que tiene que ver con telecomunicaciones. Pero el punto es que, porque de última la crítica que le podemos hacer nosotros de lo que habría que discutir es para el otro lado. Milei como que lo que está en contra es de los puntos que son buenos. Que es como, no se escuchaba recién al entrevistado anterior que decía que en la ONU se había aprobado en algún momento respetar los sitios de la memoria. O sea, no es que todo lo que hace la ONU es malo. Hay cosas que son buenas que después hay que defenderlas, como cuando se conquistan derechos. Milei, todo lo contrario, lo que quiere es que no haya ninguna limitación a la libertad, no de las personas, sino del capital, de la propiedad privada, de la inversión, pero cuestiona lo que sería la agenda de derechos que supuestamente está cooptada por el socialismo internacional. Mati, tenemos ya que ir cerrando, porque son 1:30, nos quedó un montonazo de temas afuera, quiero decirlo. Lo busqué y lo encontré y agrego como dato. La empresa es Starlink, que tiene una capacidad, tiene algo diferente, que es brindan internet por intermedio de satélites. No, vos estás en el medio de la nada, le pones el Starlink en el techo. Yo soy seguidor de viajeros que viajan en moto o en donde sea, y todos tienen Starlink porque levantan una antenita así y tienen Starlink en cualquier lado. Y si hay algo que nos sobra acá por gestión del gobierno anterior, son satélites. Tenemos el ARSAT, que es un satélite muy envidiado por todo el mundo. Había una versión de que se querían quedar con ARSAT también. ARSAT no es solo un satélite, eso es una estructura, ¿no? Es una empresa con gente muy capacitada. Y bueno, viste que Elon Musk tiene SpaceX, que tiene esa idea de estos nuevos... Es todo allá arriba, todo allá arriba. A Marte. Sí, directo. Todo a Marte. Si querés, así de 1 minuto y medio, algo para darle cierre a la columna. Que lo que tendríamos que pensar es una agenda, de los movimientos populares, de los que queremos un mundo más justo. Es una agenda antagónica a esto que dice Milei. Es pedir ya la paz en Medio Oriente. Él está a full con la guerra. Y después cuestionar las formas de explotación que se están dando en los países, el saqueo, el peso que tiene el capital financiero. Me parece que si hay que criticar a la ONU algo, es que, bueno, por suerte aparece Petro, Lula y otras voces. Tenemos que seguir en esa senda, digo. No.
la voz de Milei no puede ser la voz de Argentina y hay que ir construyendo una agenda nueva, y estos espacios de radio, de charlas, en las escuelas, en todos lados que podamos, es empezar a cambiar esa agenda que se ha impuesto. Gracias, Mati Lujazo. La verdad, no sé cómo disfruto la columna internacional posta, no lo digo. Sí, yo también, obviamente. Bueno, nos vamos a una tanda, dale, 11:30, ya volvemos.